cada uno, sino para nosotros. Amén. Muy bien, estamos listos. Martes 10 de octubre. Muy buenas noches a todos. Aquí estamos en la casa para que la palabra pueda seguir edificando la parte que hoy toca, ¿no? Eso va haciendo la palabra en nosotros, nos va transformando. Y como fuimos introducidos en una palabra el domingo, la palabra de su paciencia, el Señor me llevó a mirar esa paciencia, el proceso al que nos lleva esa palabra de su paciencia, y encontré que hay frutos en esa paciencia, frutos que conocemos pero otros que no conocemos. Entonces los invito a abrirnos a que Dios nos muestre qué fruto podemos dar hoy a través de esa palabra de su paciencia. Poder hablar, poder ir tomando una nueva forma en lo que es la paciencia, ¿no? Estamos acostumbrados a una idea muy humana de la paciencia y inclusive a veces nos encontramos con que la paciencia que tenemos puede llegar a ser limitada. Si diciendo espero en Dios me quedo sentado, si diciendo Dios va a hacer porque su plan es perfecto, y no descubro qué implica la paciencia, porque a veces creemos que paciencia es, bueno, ya vendrá, ya lo hará, ya pasará, ya cambiará, ya llegará al final, ¿no? Y hay misterios en la paciencia que necesitamos conocer para no quedarnos ahí sentados, para no quedarnos inactivos, para que la paciencia haga su ciclo, todo lo que tiene que hacer, porque hay una palabra que nos lleva a vivir una paciencia y es su paciencia, ¿no? ¿Qué es la paciencia para Dios? Fíjense lo que dice Hebreos 6:15, vamos a ir a la carta, esta carta apostólica a los hebreos y hoy a nosotros, aquí en el lugar del mundo donde estemos. Mi nombre, ¿no? Cecilia. Saludo a todos. Y los invito a dar un fruto más pleno con la paciencia. La familia va a estar agradecida. Los demás también. Hebreos 6:15. Hay dos versículos iniciales, Hebreos 6:15. Hay dos versículos que nos traen dos ideas con las que quisiera comenzar. HEB, Hebreos 6. Bien, dale al OK y pasamos al versículo. No, 6:15 no. Hebreos 6, dale al OK y bajás al versículo 15. Borrar Hebreos, espacio 6. Bien, y bajamos al 15. Bien. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Está hablando de Abraham. Él aplicó a la espera como nosotros, pero aplicó una paciencia que le permitió alcanzar algo, ¿no? Las promesas. La versión no la vamos a poner, vamos a ir buscando Romanos 8:25. Nueva Traducción Viviente dice que entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Hay cosas que esperamos y que están prometidas por Dios porque Dios anhela nuestra seguridad, nuestra libertad, nuestra plenitud. Lo llamemos Dios o no lo llamemos, seamos conscientes o no de eso, lo digamos o no lo digamos, es lo que Él tiene preparado para todos, ¿no? Pero esperar con paciencia entonces será la llave para alcanzar esa plenitud, más allá de que es el anhelo de Dios,
no es el anhelo de Dios que vivamos a los tumbos, que vivamos en medio de depresiones, que vivamos en angustia. No es el anhelo de Dios que en medio de los problemas no logremos salir adelante o nos quedemos, ¿no?, hundidos. No es su anhelo. El anhelo es porque puso todo en nosotros para que los atravesemos con fortaleza. Pero entonces la paciencia habrá que aplicarla para alcanzar todo lo prometido. Y si miramos esta carta, que también escribieron los apóstoles a los romanos, pero hoy a nosotros, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea que la paciencia la vamos a aplicar para aquello que todavía no veo, ¿no? No veo, si estoy enferma, no me veo todavía sana. Si estoy en medio de un problema, no veo todavía la solución, pero aplico paciencia para alcanzar lo que no viendo hoy, Él ha prometido o es mi anhelo. Porque nuestro anhelo más profundo y más delicioso es el de Él, ¿no? Esa plenitud, esa sanidad, esa libertad, esa tranquilidad, esa paz que necesitamos para atravesar las situaciones, para en medio de un proceso para ser sanados de algo, para esperar el resultado de algo que no sabemos cómo será, ¿no? Sea la situación que cada uno esté viviendo, necesitamos aplicar paciencia para poder aguardar con ella, no con una paciencia humana, y para alcanzar eso que no vemos, pero eso que Él también anhela con nosotros. La palabra paciencia en el original no habla de espero sentado, ¿no? Y a veces hacemos eso, a veces decimos, bueno, Dios sabe lo que necesito y Él lo va a lograr. No, Él me va a dar sabiduría, Él sabe lo que necesito y de eso que necesito, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo más bueno, lo más mejor? Y me va a enseñar a alcanzarlo. Pero si yo me quedo sentada esperando que Él lo traiga, no voy a aprender a vivir el proceso. Entonces, indudablemente, para poder encontrar un fruto de la paciencia, que era lo que planteábamos al principio, un resultado, una promesa, algo, ¿no?, anhelado, para eso voy a tener que no solo aplicar paciencia, sino voy a tener que saber que se trata de vivir un proceso en el que necesito ser guiado y enseñado, ¿no? Es un proceso y los procesos tienen un tiempo, que puedo alargarlo o acortarlo. A veces el tiempo es más largo, a veces es más corto. En medio de los cambios necesitamos vivir los procesos. La paciencia no se trata entonces de esperar y que Él haga, porque Dios tiene el mejor anhelo para mí, entonces que Él lo haga. Y a veces podemos pensar eso, claro que sí, es una forma de pensar, pero será limitada porque entonces voy a alargar el tiempo para alcanzar aquello que yo espero y que Dios espera, porque no voy a aprender el cómo, es como que está ahí, pero tardo tanto y a veces en la tardanza nos debilitamos y dejo de esperar, ¿no? En medio de un cambio, ¿no?, que Dios me plantea del entorno, de la situación, un problema, una situación, es donde se pone a prueba esa fortaleza que necesito en medio de la paciencia y quizá pierda el rumbo. Y en vez de ir hacia ahí, quizá diga, bueno, ya está, no lo voy a conseguir, no voy a sanar, así que dejo todo, dejo de hacer, dejo de lo que fuera, lo dejo. Pero esa paciencia tiene que ver con, ahora sí, mostrame el original de paciencia. Esa palabra en el griego nos está hablando de una constancia, de una resistencia y un aguante alegre, esperanzado, de una perseverancia. Una resistencia en medio de la alegría. Acá aparece el gozo, ¿no? O sea que en la paciencia tiene que formar parte del gozo en esa espera. Tengo que aplicar gozo. O sea que esperar en Jehová y ir alimentando esa paciencia, viviendo el proceso para que la paciencia dé un fruto, ¿no? El fruto que anhelo y que espero, esa plenitud que tanto anhelamos, ese resultado, voy a necesitar en el medio de esa resistencia vivirla con gozo.
¿no? Y esa resistencia, si nosotros miramos, ¿no? Me choco a alguien que no está preparado, que no está, que no conoce la paciencia de Jehová, que no está preparado, y lo tumbo. Si lo choco, lo tumbo. Si usted pasa acá y yo no estoy preparada, me choca y me caigo. Ahora, si uno está preparado, uno puede resistir, ¿no? Oponerse a lo que vendrá en contra, pero tener en claro una meta. Necesito una meta. Y en esa paciencia aplico esa fuerza de la resistencia alegre, ¿no? La constancia. No me dejo debilitar y en el momento de debilidad saber qué hacer para que en la debilidad no afloje mi ser, ¿no? Porque es donde empiezo a dudar, es donde empiezo a buscar caminos alternativos, desisto. Pero entonces necesito aplicar paciencia. Y la paciencia es esa constancia en alegría. Necesito generarme de un entorno que me ayude a esperar pacientemente. Y esperar es hacer, ¿no? Espero y aplico paciencia cuando sé a dónde quiero llegar. ¿Qué es lo que esperamos? Santiago 5:7. Otra carta. Esta resistencia alegre, esto de que las situaciones no me van a tirar abajo. Y si en algo me desestabilizan, la resistencia hace que vuelva a una posición que yo lo estoy refiriendo ahora en cuerpo, pero otra cosa es en la persona de uno, ¿no? Tener firmes mis sentimientos, firmes mis pensamientos, para no debilitarme en demasía. Vieron que cuando nosotros estamos en medio de un proceso de lograr algo, siempre hay un momento, estamos fuertes, lo que fuera, pero siempre hay un momento de debilidad, en donde viene un viento, esos días en los que no nos sentimos tan fuertes o en donde lo que diariamente lo asumimos como parte del proceso y lo resistimos, ese día de la debilidad, ese día malo del que nos habla la palabra, es donde debo asirme de todo aquello que me vaya a ayudar, ¿no? Para avanzar, para no detenerme, para no ir atrás, para no cambiar el rumbo, para no desistir, para no empeorar la situación, sino seguir en pos de, porque si no alargo el tiempo para el logro de lo que esperamos. Entonces necesitamos generarnos de un ambiente, necesitamos que nuestro ambiente conozca que la paciencia es parte de la alegría, una constancia, una resistencia alegre. Ese, bueno, aguanto hasta que Dios lo haga. No, es un ambiente, es generar un estado del alma que me pueda apoyar y asirme de todo aquello que me pueda ayudar a resistir. Estar con quien no me diga, bueno, larga todo, ¿no? Como le pasó a Job, ¿no? Maldecía a tu Dios y deja todo. Si perdiste, es decir, en la situación difícil, necesito saber qué oír, ¿no? Para que no me vaya a jugar en contra, ni siquiera mi propio oído. El problema no es que me lo digan, el problema no es que me digan, deja esto, el problema es qué hago con lo que me dicen. ¿Lo dejo entrar? ¿Me lo como? ¿O voy a buscar esa unidad para tener un espíritu firme que en ese momento de flaqueza alinee mi alma? Fíjense lo que dice Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, hasta que Él se manifieste. Hasta que se manifieste en tu vida. No hablemos solo de un tiempo profético que esperamos mundial, sino hablemos de la manifestación de Él, ¿no? En nuestra vida como nuestro Salvador, que busca salvarnos, que busca, y salvarnos es que seamos libres, que seamos plenos, que seamos sanos. Esa es su búsqueda, pero hay que tener paciencia hasta que se manifieste y Él manifieste ese proceso en nosotros, salvados. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia,
temprana y la tardía, la de otoño y la de primavera, ¿no? Y compara este proceso de la paciencia de lo que viene a ser Jesucristo en nuestra vida, de esta salvación. Creas o no en Jesucristo, todos en realidad queremos ser salvos porque todos queremos ser sanos. Díganme, haga un clic si no quiere, porque le pregunto qué pasa. Todos queremos ser libres de cosas que nos oprimen, que nos impiden, que no nos permiten, nuestras, ajenas, de fuera, de dentro. Todos buscamos eso y eso es salvación, ser salvos de en medio de los conflictos, aflojar, ¿no? Y no seguir para adelante con algo que nos hemos propuesto. Y compara este proceso con la obra de un labrador, ¿no? Un labrador que aguarda con paciencia, con esta resistencia alegre, genera un ambiente, ¿no? Para que su siembra, porque está hablando del trabajo en la tierra, necesita recibir lluvia. Y dos tipos de lluvia, una de otoño, una de primavera, que son distintas. Y miremos este proceso en el que un labrador indudablemente puso una semilla y va viviendo junto con esa semilla todos los cambios y los procesos. Y acá vemos a Dios. Dios es un labrador. Y Dios nos sembró a nosotros en la tierra como una semilla y necesitamos vivir un proceso, abrirnos para hacer un plantillo, para hacer... Fíjense cómo la figura visual que podemos tener, esta parábola, esta idea, ¿no? Que nos puede llevar a una paciencia que Dios aplica, ¿no? Y que nos transfiere para que nosotros también la apliquemos, aguardando con paciencia hasta recibir las lluvias, las distintas lluvias. Y la lluvia en la palabra tiene que ver con la enseñanza. Hay un proceso en el que la planta necesita agua. Más que hoy más que nunca lo entendemos porque no hay lluvia y las plantas terminan muriendo, ¿no? Y una semilla que debía dar vida termina hundida y sin dar un fruto, o cuando esa planta comienza a crecer se debilita, se seca y no da fruto. La paciencia tiene que dar un fruto como una planta y requiere de lluvia, requiere de enseñanza. O sea que para poder vivir esa paciencia en lo que espero, ese aguante o esa resistencia alegre, necesito de la enseñanza. Distintos niveles. Enseñanza a nivel otoño, enseñanza a nivel primavera, distintos tipos de enseñanza que vayan dándome la vida para ir desarrollando y alcanzando una meta. Espero ser sana, es como vivir el proceso de una medicación, de una alimentación. Entonces miremos esta paciencia aplicada a este proceso de siembra, ¿no? Lucas 8:15, en donde Dios como labrador, el labrador no solo siembra, sino que trabaja la tierra. Y la tierra tiene que ver como humanidad. Nosotros, las semillas, fuimos entregados a la tierra. Lo sepa o no, usted es una semilla que fue depositada en la tierra. Y hay todo un trabajo, porque la tierra es nuestra humanidad, ¿no? Hay una semilla que fue depositada en esta humanidad, en esta carcasa, distintas formas de llamarlo, ¿no? Un cuerpo, un alma con sentimientos, con pensamientos, con la voluntad de accionar, con ciertas tendencias o no, pero la semilla cayó en esta tierra. Y hay una parábola de la que Jesús hablaba, y me llamó la atención esta parte en la que dice: mas la que cayó en tierra, en buena tierra, habla de la semilla, nosotros, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nueva traducción viviente diría: con paciencia producen una cosecha enorme.
En esta sí vamos a marcar ese versículo y poner Nueva Traducción Viviente, porque vamos a ver, según esto, que las semillas son personas, y lo dice Jesús. Jesús cuenta una parábola, una historia, un cuento, un cuentito como nosotros le contamos a los niños, y a veces también con la idea de enseñarles algún valor, algo que queremos sembrar en ellos bueno, una buena actitud, un mensaje. Él lo hacía. Pero a los suyos, a algunos, a los que le preguntaban, él les explicaba. Y esto es parte de la explicación. Dice que las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas. Representan a personas que han logrado buena tierra. Si la tierra es mi humanidad puede tener distintas calidades según lo que he vivido y cómo lo he vivido. Puede estar en distintas condiciones. Mi humanidad, mi tierra, puede ser buena, puede manifestarse como una persona sincera, o sea que puede tener sinceridad, buen corazón, porque oigo la palabra y me aferro a ella con paciencia, produciendo una cosecha enorme. Entonces, mi humanidad puede ser, como cuenta la parábola, un terreno seco, una piedra. Mi humanidad puede ser un terreno con piedras, con durezas. A veces la vida nos hace ser duros con nosotros mismos, en el trato con otros. O mi humanidad puede ser así, de sinceridad, un corazón, un buen corazón. Y para lograrlo hay un proceso, ¿no? Hay una lluvia que necesita esta semilla. El terreno es bueno, porque entonces oír la palabra es lo que va produciendo. ¿Cómo logro un buen corazón? ¿Cómo logro ser sincero? Es algo que se aprende. Está acá y aprendo a manifestarla, pero acá también está la egoísta, acá también está la rebelde, acá también está la que no es sincera, la que esconde, la que es hipócrita. Acá también, pero entonces voy siendo enseñado, ¿no? A que la semilla pueda hallar una buena tierra, una buena humanidad en mí. Voy trabajando y sirviéndome de labradores que me ayuden a través de la enseñanza a poder manifestar, y eso lo logro. La causa es oír palabra, aferrarme a ella y con paciencia, resistencia alegre y constancia, producir buena cosecha. O sea que hay una buena cosecha de resultados, de promesas, de aquello que busco y anhelo y que lo busca Dios. Y en el proceso necesitaré oír la palabra. Vieron que a veces ante un problema el médico nos dice, o quien sabe acerca del problema y sabe más, que para eso acudimos, para saber, es decir, ¿cómo llego a estar sano si tengo esta manifestación, esta enfermedad, estos síntomas? Y me dan indicaciones, pero no me aferro a la palabra. Voy perdiendo fuerza, voy perdiendo hasta fe, y en medio de la dificultad aflojo. Digo, no da resultado. Pero no viví el proceso. Cosecha enorme, ¿no? La gran cosecha sería no solo estar sana, sino saber cómo hacer para no volver a enfermar o para evitar otras enfermedades. ¿Cómo hacer para que este problema no me vuelva a ocurrir? ¿No? Aprender en el camino. Nos encontramos con que alguien nos jugó una mala pasada. Bueno, quiero aprender cómo hacer para que no me vuelva a pasar. Quiero aprender a resolver esa situación. Necesito entonces oír la palabra y aferrarme. Saben que el proceso no es solo comer. y vayamos comparando la idea de lo que oigo, porque la palabra también la como, a la comida, ¿no? El médico me dice, mire, esto no le conviene comerlo, esto sí. Ahora, yo como lo que me conviene. Cuando comemos, después viene un proceso
que es el de la digestión. Pero hay cuerpos, hay tierra que no digiere, que elimina todo lo que es bueno. Entonces yo como lo bueno, ¿no? Desecho lo que es malo, llámelo azúcar, como lo quiera. Porque tenemos mucho, sabemos mucho hoy día gracias a los medios. Pero si mi cuerpo no puede digerir, elimino todo lo que como. ¿Resolví el problema? No, porque no viví el proceso completo. Entonces necesito aprender a digerir. Y en medio de ese digerir necesito utilizar. Porque cuando logro digerir, es decir, ¿qué es digerir? Es que ese alimento que entró sirva, hacerlo útil y que sea usado, que vaya al lugar del cuerpo en que se necesita y que sea usado, sea para sanarme, sea para hacer, sea para lo que fuere, que sea usado, o sea que como digiero, utilizo. Y después de ser utilizado, necesito que mi cuerpo esté bien preparado para que lo que no le sirve, fuera, por la vía que sea, sangre, cualquier vía, ¿sí? Pero eliminar lo que no sirve. Aferrarme a la palabra, a lo que oigo, es completar un proceso y la cosecha será enorme. Si yo me quedo solamente con la primera etapa, vine y escuché una palabra, escuché lo que me dijo fulanito, escuché el domingo la palabra, pero no fui viviendo todo el proceso, no digerí, porque no puedo o no quiero, y tengo que descubrirlo, y tengo que ser guiado para descubrirlo, digerir, tomar lo que necesito, usarlo. Es decir, aplico la palabra, ¿no? Lo uso y todo lo que no me sirve lo elimino. Si no vivo el proceso completo con cada palabra, puedo llegar a decir como cuando la semilla cae en medio de las piedras. Empieza a crecer. ¡Oh, qué linda palabra! Pero después de un tiempito se secó y se murió la plantita. El gozo del principio duró poquito. Poco gozo. Hay enemigos que van a impedirme llegar a lograr esa cosecha enorme, ese resultado, esa promesa que anhelo. Hay enemigos y no son los otros, no son los otros. El enemigo va a ser como lo plantea la parábola, mi propio afán. Me afano tanto que termino largando todo y cambio y dejo de persistir, de aferrarme a esa palabra. Puede que el enemigo sea ese gozo momentáneo. Tengo que saber que si es un gozo momentáneo, tengo que completar el proceso. Digerir, utilizar esa palabra. Digerirla es masticarla. Tengo que meditar, tengo que prestar atención. ¿Qué me está queriendo decir Dios? ¿Cómo me quiere ayudar? ¿Qué me quiere guiar? ¿Qué me quiere enseñar? Asimilo lo que me quiere enseñar y lo uso. Y entonces le saco provecho, y lo que no me sirve, porque Dios me va a mostrar lo que no me sirve. Lo que hoy no me sirve y quizás me sirvió antes. Un proceso completo para una cosecha enorme. Y esto entonces lo logro a través de una paciencia aplicada. Una paciencia. ¿Cómo lo logré? Oigo y me aferro, aplicando paciencia. Resistencia alegre. Fíjense que la alegría es un condimento importante, porque normalmente uno tiene paciencia. Sí, espero en el Señor. y es duro lo que nos toca vivir y sí, sería natural, ¿no? Aplicar esa paciencia que es corta. Pero si aplico gozo, si disfruto, porque sé que es un proceso, sé que voy a tener momentos de debilidad, sé que va a haber dificultades, sé que va a haber momentos en donde me voy a gozar, pero se me va a ir. Y donde se me vaya, ¿qué hago? ¿Aflojo? Sé que voy a tener falta de agua. ¿Y qué hago? ¿La busco o digo, sé que ya no hay producción, no hay fruto? No. Su paciencia y la palabra de su paciencia tienen fruto. Es una cosecha enorme. Fíjense que la semilla somos nosotros, ¿no? Explica Jesús,
Pero en estas distintas situaciones, ¿no? Porque el sembrador sale a sembrar y se encuentra con distintas calidades de tierra, distintas calidades de humanidad, ¿no? Entonces tengo que preparar esa humanidad. Fíjense que en medio de eso, la palabra dice también, en el 8:11, vamos a ir al versículo 11, la semilla somos nosotros, explica Jesús. Pero lo que le dice a la gente es, este es el significado de la parábola, les explica de los suyos. La semilla es la palabra de Dios. ¿Se contradice? ¿Son cosas distintas? ¿Al final soy yo o es la palabra? Si somos uno, me está hablando de que seamos uno. Somos una palabra soltada desde el principio, porque Dios sopló aliento de vida, soltó una palabra para que esa semilla fuera depositada. Dice que el verbo se hizo carne y nosotros éramos un verbo soltado en esta carne. Y ahora hay que vivir el proceso, hay que dejar que el labrador trabaje. Y Dios va a poner labradores en nuestra vida que vayan controlando, que vayan guiando, porque el objetivo es una siembra abundante. Somos una palabra soltada en este envase, la semilla. La palabra es la semilla. Ahora, si la palabra no se hizo uno conmigo, voy a decir se contradice. No tiene nada que ver. Y él lo está explicando, pero lo explica para quien tenga oído. Dice, quien tenga oído, que oiga. ¿Qué cosas me pueden impedir? O sea, ¿a qué voy a tener que resistir en medio de este ambiente de gozo? Resistir con gozo. No es, vení, la próxima vení, vas a ver cómo yo te empujo y el que se cae sos vos. No, a la dificultad tengo que resistirle. Tengo que resistirle al afán, porque me afano. Pero cuando queremos algo y decimos, sí, lo tengo que lograr, y primero con todas las fuerzas, ¿no? Eso nos pasa con la dieta, nos pasa con la medicación para sanar de algo y no vemos el resultado y queremos resultados. Y el afán dice, no, largo todo. Y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? En lo que queremos lograr, debo resistir en medio de ese gozo al afán, a esa alegría que es momentánea, a la poca fe. Dice que otra cayó en medio de un terreno que tenía muchas piedras, y a veces tenemos muchas piedras en esta carne, muchas durezas en el carácter, en los sentimientos, hasta en las acciones, ¿no? A veces somos toscos y entonces lo que crece y tiene que dar fruto no tiene raíces, nos falta fe. Nos debilitamos y en vez de confiar, perdemos la confianza. Decimos, no va a dar resultado. Empiezo algo y digo, no va a dar resultado. Lo que sea. Será un deporte, será un cambio, será un... ¿Cuál es el proceso? Porque todos son procesos en donde vamos a necesitar ser enseñados. Pero ¿qué hago con lo que oigo? ¿Qué hago con la palabra? Si soy una palabra. La palabra es lo que va a ir alimentando ese proceso. Eclesiastés 4:12. La búsqueda de la riqueza, la búsqueda del placer, y a veces no sentimos el placer de estar saludables, ¿no? De poder levantarnos y que no nos duela nada, por ejemplo. Hay quienes sufren de distintas dolencias y el que no las sufre no entiende, pero el que las sufre, y cual sea la tuya, qué bueno es poder unirnos para entender. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Es decir, en medio de esta paciencia, de esta aplicación de paciencia, porque quiero salir adelante, quiero lograr lo que me he propuesto y lo que Dios se propone, lo que Dios me ha prometido, como usted lo quiera definir, quiero lograrlo. Pero en medio de esto, dice que uno cuando está solo es atacado y vencido. Es decir, en esta resistencia me ataca mi propio afán, me ataca mi falta de fe, mi debilidad, me ataca, me juega en contra, me ataca ese lado
que va a surgir, va a surgir. Habrá un día malo, un día de debilidad. Y si soy atacado, soy vencido. ¿Qué significa? Que ya la esperanza se perdió. Entonces me enfoco en otra cosa. O me autodestruyo y empiezo a decaer cada vez más, cada vez menos objetivos, ¿no? Menos gozo. Miren cómo se va debilitando la paciencia, la palabra de su paciencia. Esa que soy yo. Si somos la palabra, tenemos la semilla de la paciencia. Soy la semilla. Una persona con corazón sincero porque apliqué esa fuerza, esa resistencia para que la palabra no se me escape. No se me escape de mí misma, porque la debilito, dejo de creerla. Dejo de decir, bueno, será para otro, será otro día, será en otra oportunidad. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda contra espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Alguien que está solo en el ataque es fácil de ser vencido. Por eso no nos conviene estar solos. Por eso nos conviene unirnos. Dos y espalda contra espalda, porque veo que nos ponemos cara a cara y ya le veo los peros. Le veo su tierra, le veo la piedrita en la tierra, le veo este me va a enseñar a mí, este me va... ¿No? Le veo... Empiezo a ver su humanidad y me molesta lo que me diga, me molesta lo que haga. Pero espalda contra espalda, cosa de que no solo yo no sea vencido, sino el otro tampoco. Nos defendemos, nos unimos con un mismo objetivo. No solo que yo logre alcanzar, sino que el otro también, ¿no? Nos defendemos para que no haya ningún ángulo de ataque en donde mi propio afán, mi propia debilidad, mis propias dudas o las ajenas vayan a debilitar el alcanzar, no solo yo, sino el otro. Cubro un ángulo de 180, pero con el otro cubro los 360 y nos apoyamos. Solo seré vencido. Saben que podemos estar rodeados de mucha gente, pero estar solos. No dejarnos ayudar. Y la ayuda no es, tenés que hacer esto, porque la palabra me va enseñando. No es, tenés que hacer esto. La ayuda a veces es sencillamente estar, para que el otro no afloje. Estar, acompañar. A veces uno necesita llorar, a veces uno necesita gritar. Hay que saber también cuál es la ayuda para que estemos espalda contra espalda. Porque a veces estamos junto al otro y le decimos, no, lo que pasa es que estás haciendo todo mal, esto lo hiciste mal, esto lo hiciste mal. Y sí, si uno ve fácil lo que hizo mal. Pero la palabra no va a venir así cara a cara. La palabra viene con amor. Porque la paciencia se aplica con gozo. Y se genera entonces un ambiente de gozo completo, ¿no? Donde nos rodea a los dos y disfrutamos al enfrentar todo aquello que necesitamos resistir. Lo disfrutamos, ¿no? Abunda el gozo. Y si somos tres, ni hablar. Si está Él sujetando nuestras espaldas para que en ningún momento me vaya a poner en contra del otro. Y querer rechazar lo que Dios me está brindando, que es la seguridad para alcanzar, porque Él anhela que alcancemos esa meta. Que Él nos pueda ser el que nos une como amigos, como hermanos, como matrimonio, como familia, como vecinos, si Él es el que nos une, si Él está por medio. Aunque esté cara a cara, ya no te miraré, ni las piedras, ni nada que me impida estar y que seamos dos ante tus dificultades y que puedas estar para que las mías pesen menos. Entonces, es un tiempo más que nunca en el que necesitamos no solo asirnos de quien nos va a ayudar, permanecer en esa ayuda, sino ser de ayuda, ser de apoyo. Y Él en medio. Porque si Él está en medio, nos vamos a asegurar que el ambiente sea realmente de su paciencia, que la palabra sea de su paciencia. Yo soy una palabra viva, porque fui soltada en este envase para hacer, para soltar vida con su paciencia.
esa paciencia que puede gozarse resistiendo en toda situación, en todo momento, y generar esa unidad para que el otro también pueda esperar pero con gozo, y pueda resistir a lo que venga pero con gozo. Que la palabra de su paciencia vaya haciendo su obra en este proceso y sea su obra completa, una gran cosecha. Vamos a unirnos en este anhelo. Señor, te pido que estés cubriendo cada mente, cada corazón, que sea tu palabra la que vaya regando esa semilla que has depositado, esa palabra de paciencia para que puedan aplicarla en cada situación que les toca vivir a cada uno.